En este caso, el ejemplo es una molécula de flúor, ¿sí? Y esta molécula de flúor está formada por 2 átomos de flúor. Este numerito chiquito acá abajo, el subíndice que está en rojo, se llama atomicidad. Y la atomicidad me dice justamente cuántos átomos de un dado elemento están presentes en la molécula, ¿sí? Si ahora nosotros tenemos este compuesto, el cloruro de sodio, está formado por ¿qué átomos? ¿Uno que me diga? Sodio y cloro, muy bien. ¿Y cuántos sodios y cuántos cloros? Uno de cada uno. Uno de cada uno, perfecto. ¿Sí? Esta molécula que está acá es el famoso conocido bicarbonato de sodio o carbonato ácido de sodio. ¿Está formado por qué elementos? Uno de sodio, uno de hidrógeno, uno de carbono y 3 de oxígeno. Perfecto. ¿Eso está claro para todos? Sí. Bien. Ahora bien, cuando hablamos de nomenclatura, también tenemos que tener en cuenta que podemos hablar de nomenclatura de compuestos orgánicos o compuestos inorgánicos. Nosotros estamos haciendo una materia que se llama Química General e Inorgánica, con lo cual nos vamos a dedicar a estudiar la nomenclatura de los compuestos inorgánicos. ¿Cuáles son los compuestos inorgánicos? Los que no son orgánicos. ¿Cuáles son orgánicos? Aquellos que en su fórmula química contienen carbono y comúnmente está combinado con hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Históricamente, entre los químicos inorgánicos y los químicos orgánicos, tenemos alguna pelea con ciertos compuestos para clasificarlos como inorgánicos u orgánicos. Ejemplo, el amoníaco, que ya lo vamos a ver. ¿Sí? Bien, Marcos, acabo de habilitar la teórica, así que ahora la vas a poder ver. Si el PDF difiere, ahora me fijo. Bien, entonces, también hay nombres de sustancias químicas que ya son comunes, que todos estamos acostumbrados a llamarlo por lo que yo digo su nombre de pila. Si yo les digo, che, tenemos el óxido de dihidrógeno, ustedes no van a saber de qué compuesto les hablo, pero si le digo que el óxido de dihidrógeno es el agua, automáticamente lo identificamos por su nombre propio. ¿Está bien? Amoníaco, el famoso NH3, los que son como yo, más entrado en años, había una propaganda que decía NH3, único es, porque no deja olor amoníaco, por ejemplo, había un versito ahí. Y así, distintos compuestos que nosotros lo podemos conocer por su nombre químico o por su nombre propio. Bueno, el número de compuestos químicos conocidos actualmente es arriba de 13 millones. Dato adicional. Siempre que encaremos la nomenclatura, vamos a tener que conocer el número de oxidación de un dado átomo. ¿Sí? Por definición, que van a poder entenderla cuando veamos uniones químicas, el número de oxidación significa el número de cargas que tendría un átomo en una molécula o en un compuesto iónico si los electrones fueran transferidos completamente. ¿Qué significa esto? Que cuando el hidrógeno gaseoso reacciona con el cloro gaseoso para formar el ácido clorhídrico gaseoso, ¿sí? Si nosotros analizamos el ácido clorhídrico, de alguna manera el número de oxidación, que es el número que está en rojo arriba, me daría una idea de que, fíjense que como el hidrógeno tiene número de oxidación +1,
cuando se forma la molécula de ácido clorhídrico, el hidrógeno le transfirió un electrón al cloro. Entonces, como el cloro va a tener un electrón más que el que tiene en su configuración electrónica externa, va a quedar con una especie de carga negativa. Digo especie porque no es una carga negativa real. ¿Está bien? Cuando veamos ahora uniones químicas vamos a entender un poco mejor esta definición. ¿Qué podemos ir viendo ahora? Que el número de oxidación, este rojito que está acá arriba, en general la suma de los números de oxidación va a ser igual a la carga que presente ese compuesto. En la molécula de hidrógeno es una molécula neutra, no tiene una carga, con lo cual el número de oxidación en esa molécula va a ser 0. La molécula de ácido clorhídrico tampoco tiene carga, es una molécula neutra. Entonces, la suma del número de oxidación del hidrógeno y la suma del número de oxidación del ácido clorhídrico me tiene que dar igual a la carga, es decir, 0, y es lo que se verifica aquí. La contra que tienen los números de oxidación es que en general hay que saber unas poquitas reglas de memoria, ¿sí? Que se las voy a contar ahora. La primera dice, en los elementos libres, es decir, en estado no combinado, cada átomo tiene un número de oxidación de 0, ¿sí? Entonces, en una molécula, como cada átomo que forma la molécula tiene un número de oxidación 0, esa molécula va a tener un número de oxidación igual a 0. ¿Sí? Estos son los ejemplos para estas moléculas diatómicas. Segunda, para los iones constituidos por un solo átomo, es decir, los iones monoatómicos, el número de oxidación es igual a la carga del ion, siempre. ¿Sí? Eso como regla nunca falla. El número de oxidación es igual a la carga. La suma de los números de oxidación tiene que ser igual a la carga. Entonces, en este ejemplo, que tenemos el catión bario 2+. ¿Cuál es el número de oxidación del bario? 2. Positivo o negativo. Siempre que me den número de oxidación me tienen que dar positivo o negativo. Positivo. Exacto. ¿Por qué? Porque el número de oxidación es igual a la carga, por definición. ¿Sí? ¿Dónde indicamos el número de oxidación? Arriba del elemento. Chiquitito. No nos confundamos nunca número de oxidación y carga. ¿Está bien? En el fluoruro, en el anión fluoruro, el número de oxidación del flúor es igual a la carga, así que es -1. Otra regla de las que sí tienen que saber. El número de oxidación del oxígeno siempre es -2, a no ser que forme compuestos tipo peróxido o superóxido. ¿Está bien? Entonces, otra regla más que tienen que saber. El número de oxidación del hidrógeno es +1, salvo cuando está unido con metales para formar compuestos binarios, como ser el hidruro de litio, el hidruro de sodio, el hidruro de calcio, en donde su número de oxidación es -1. ¿Está bien? Esto tiene una lógica. Acuérdense que estos metales, bueno, son metales, tienen un carácter metálico alto, van a, cómo era su afinidad electrónica y cómo era su energía de ionización, ya nos da una pista, ¿sí? De que cuando se unan a un hidrógeno y el metal le va a transferir el electrón al hidrógeno porque él no lo quiere tener muy cerca, muy encima. ¿Está bien? Otra regla, todos los metales alcalinos siempre tienen un número de oxidación +1 y los alcalinos térreos tienen número de oxidación +2.
Si se acuerdan la clase pasada o la anterior, que vimos la tabla periódica, la configuración electrónica externa de los alcalinos es NS1. Cuando forme una unión química, ese electrón lo va a perder. Por eso el número de oxidación es +1. Los alcalinos térreos son NS2. Seguramente cuando forme uniones químicas va a perder esos 2 electrones, ¿sí? Entonces, empezamos a no solo aprendernos reglas de memoria, sino tratar de deducir posibles números de oxidación. Entonces, ejemplo. Asigne el número de oxidación a todos los elementos en los siguientes compuestos y en el ion dicromato que está ahí. Entonces, en el caso A, óxido de litio. ¿Qué tengo que hacer? Ir a buscar las reglas. Acá 2 reglas son válidas, una en relación al oxígeno y otra en relación al litio, que es un alcalino térreo. ¿Está bien? Yo siempre me acuerdo la del oxígeno. El número de oxidación del oxígeno siempre es -2. Lo pongo. ¿Qué número de oxidación va a tener el litio? Como esta molécula es neutra, la suma de los números de oxidación tiene que ser igual a la carga. Por ende, ¿cuál va a ser el número de oxidación del litio? Nicolás dijo +1. El que abrió el micrófono está convencido que es +1. Sí, es un +1. 1, porque es alcalino térreo. 2, ¿por qué? Porque +1 por 2, +2, -2, que es el número de oxidación del oxígeno, 0. La carga del óxido de litio es 0, con lo cual está bien. ¿Sí? Otro más. Ácido nítrico. ¿Cómo asigno los números de oxidación ahora? Voy por la regla que me acuerdo. ¿Sí? El oxígeno siempre es -2, a no ser que forme un peróxido. -2. Ya completé 1. Y los dos +1. Hidrógeno. Ah, no. El hidrógeno es +1 y el nitrógeno +5. En este caso sé que el hidrógeno es +1. ¿Por qué? Porque no está unido a un metal, con lo cual su número de oxidación es +1. Ahora, si ustedes se fijan en la tabla periódica, el nitrógeno tiene 2 posibles números de oxidación, +3 y +5, como principales. ¿Cómo sé si en este caso el nitrógeno tiene número de oxidación o +3? Aplico la regla. La suma de los números de oxidación tiene que ser igual a la carga. Entonces, -2 por 3, -6. +1, -5. Como el compuesto es neutro, el número de oxidación del nitrógeno, como muy bien dijeron en el chat, tiene que ser +5. ¿Sí? El último, el anión dicromato. ¿Cómo son los números de oxidación? ¿Cuál es el número de oxidación del cloro en este anión? Voy por la que conozco. El número de oxidación del oxígeno es -2. Entonces, -2 por 7, -14. El número de oxidación del cromo tiene que ser tal que la suma de los números de oxidación sea igual a -2. Entonces, 6. 6 por 2, 12. 6 positivo o negativo. Positivo. Exacto. ¿Sí? +6 por 2, +12. -14, -2. La carga es -2. Asigné correctamente el número de oxidación. ¿Sí, Nicolás? ¿Te queda claro por qué no es +7?
Bien, perfecto. Entonces, ahora que sabemos que tenemos que aprender las reglas para asignar los números de oxidación, que son unas poquitas, 3 o 4, vamos a empezar a nombrar los compuestos inorgánicos. El Comité de Nomenclatura de Química Inorgánica de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, lo que conocemos como IUPAC, establece las reglas de nomenclatura para todos los compuestos inorgánicos. ¿Sí? La IUPAC, de alguna manera, propone una clasificación de los compuestos químicos de acuerdo al número de los elementos que los constituyen. Entonces, tenemos sustancias simples formadas por un único átomo, compuestos binarios formados por 2 átomos, ternarios por 3 átomos distintos, cuaternarios por 4 átomos distintos y demás de 5 elementos distintos que conforman ese compuesto. Todos los libros presentan la nomenclatura así, pero la verdad, a mí me da la sensación de que a veces puede llegar a confundir y me es más fácil relacionar la nomenclatura conociendo el tipo de compuesto químico que se forma. Por ejemplo, cuando yo tengo un elemento y ese elemento es un no metal y se combina con hidrógeno, se va a formar un hidrácido, entonces a partir de ahí yo voy a saber cómo nombrar a este compuesto que se forma. ¿Sí? Y no me tengo que andar acordando si es binario, si es ternario y demás. Pero son distintos enfoques para lograr nombrar a un compuesto químico en particular. ¿Sí? Esto que les estoy mostrando acá es un resumen que van a tener en la práctica o que van a tener en el campus, que está muy bueno, que armó Julio como para ir, lógicamente, pudiendo nombrar los compuestos químicos. Existen 3 tipos de nomenclatura más utilizadas. El primero es la nomenclatura por atomicidad, en la cual se utilizan prefijos que indican la atomicidad o el número de átomos de cada clase de los elementos que forman un compuesto. Entonces, esos prefijos son los prefijos griegos mono para 1, di para 2, tri para 3 y así sucesivamente. Por ejemplo, si quisiera nombrar este compuesto por atomicidad, tengo que nombrar cuántos átomos de cada elemento forman estas moléculas. Entonces, y algún dato más que ya les voy a dar. Pero en principio tendría que decir que tengo 3 átomos de cloro y 1 de hierro. Entonces, aparece acá un tricloruro. Me importa que empiecen a darse cuenta este prefijo que dice acá. Y que el hierro, como es uno solo en la molécula, en principio no uso el mono, no soy redundante. La segunda regla de nomenclatura por el numeral de Stokes, se basa en nombrar al compuesto y en el caso de que tenga más de un número de oxidación, agregarlo sin signo y entre paréntesis al final del nombre y en números romanos. Entonces, el tricloruro de hierro, si seguimos la nomenclatura según el numeral de Stokes, va a ser el cloruro de hierro 3. ¿Por qué? Acá denoté hierro 3 en número romano y entre paréntesis porque el hierro tiene 2 números de oxidación posible, hierro 3 más 3 y más 4, entonces lo que estoy indicando es que en este compuesto el hierro tiene número de oxidación más 3. Ya lo van a entender, es solo para presentarles los tipos de nomenclatura. Y finalmente la nomenclatura tradicional, en la cual se utilizan prefijos y sufijos para especificar el número de oxidación del átomo central, según el elemento tenga uno o más números de oxidación, hay distintos prefijos o sufijos. ¿Sí? Si el elemento tiene un número de oxidación, el sufijo va a ser
ICO o el nombre del elemento, por definición. Si tiene dos números de oxidación, este machete universal está en sus tablas periódicas, ¿sí? Si tiene dos números de oxidación posible, cuando esté actuando con el menor número de oxidación, voy a usar el sufijo oso, y cuando esté actuando con el mayor, voy a usar el sufijo ICO. Si tengo tres números de oxidación, voy a utilizar el prefijo hipo. Entonces va a ser más chiquito que el oso. Entonces, hipo, el nombre y la terminación oso. Y cuando tengo cuatro posibles números de oxidación, va a aparecer otro prefijo que es per, más grande que el que usa cuando la terminación es ico. Ahí vamos a ver algunos ejemplos, pero esto es algo que está en la tabla periódica de ustedes y que forma parte del machete universal. Cuando queremos nombrar las sustancias simples, en general no decimos que es una molécula de dihidrógeno. La conocemos como la molécula de hidrógeno, la molécula de flúor, la molécula de cloro, la molécula de fósforo, ¿sí? La molécula de azufre. En general no usamos la nomenclatura por atomicidad para nombrar sustancias simples. Reglas para aprender exitosamente nomenclatura, ¿sí? La primera, estudiarla, la nomenclatura. Lleva tiempo, es aburrido, es un embole, sí, pero no aprendo nomenclatura si no estudio. ¿Está bien? Después tengo que hacer una distinción entre si quiero nombrar un compuesto o, dada la fórmula química, nombrado el compuesto, tengo que escribir su fórmula química, ¿sí? El camino de ida es, dada una fórmula química, nombrar el compuesto, tengo que identificar de qué compuesto químico se trata. Lo vamos a ver ahora, pero estaba relacionado con este cuadrito lindo que armó Julio, ¿sí? Identificar de qué compuesto químico se trata. ¿Se trata de un hidrácido? ¿Se trata de un óxido ácido? ¿Se trata de una oxosal? Bueno, identificar de qué compuesto químico se trata. Punto 1. Punto 2, asignar los números de oxidación. Nos tenemos que acordar las reglas. 3, tener en cuenta los números de oxidación más comunes. Ahora le voy a dar un ejemplo. 4, conocer los distintos tipos de nomenclatura y tener presente las terminaciones, cómo las voy a utilizar. ¿Sí? Después, con un ejemplo, vamos a ver cómo sería el caso contrario. Si yo les digo, escríbame la fórmula química del cloruro de sodio. Bien. ¿Qué tengo que conocer para poder escribir la fórmula química del compuesto de sodio? Siempre, pero siempre pasamos por asignar el número de oxidación, con lo cual esas reglas las tienen que saber. Yo les decía recién, tener a mano o conocer o prestar atención cuáles son los números de oxidación más comunes, ¿sí?, que aparecen en los compuestos químicos con los cuales nosotros vamos a trabajar. A saber, los alcalinos siempre van a estar con un número de oxidación más 1. No hay duda y hay una regla. Los alcalinos térreos siempre con más 2. ¿Sí? Fíjense, los elementos que pertenecen al grupo del boro, en general el número de oxidación más frecuente va a ser más 3. El grupo de carbono, más 2 y más 4. Fíjense, grupo par, número de oxidación par. ¿Está bien? Más frecuente. Grupo del nitrógeno, números de oxidación más frecuentes, impares. 1, 3 y 5. Acá no le puse el signo, ¿está bien? Pero seguramente si les aparece un nitrógeno con un número de oxidación más 2, y es como una excepción, ¿está bien?
los queremos hacer pensar un poco más. Grupo del oxígeno, grupo par, números de oxidación más frecuentes, 2, 4 y 6. Grupo de los halógenos, números de oxidación más frecuentes, 1, 3, 5 y 7. Entonces, cuando nosotros vemos que un elemento químico puede tener más de un número de oxidación, ¿sí?, y más probable es 4, empieza a tener sentido tener un sistema de nomenclatura que me hable de un prefijo y un sufijo. Y como bien decían ahí en el chat, empieza a sonar esto el oso chiquito, pico de pato, o pico de pato, oso chiquito, que son reglas memotécnicas para aprender nomenclatura. ¿Sí? Dicho esto, vamos a aprender a nombrar los compuestos. Primero de todos, óxidos básicos. Los óxidos básicos se forman cuando un metal reacciona con el oxígeno para formar el óxido básico que tiene esta forma: metal, oxígeno. ¿Sí? ¿Cómo los nombro? Vamos a poner un ejemplo. Quiero nombrar este óxido. Antes de nombrarlo, quiero que escribamos la ecuación de formación. Entonces, ¿cómo sería? El metal reacciona con el oxígeno. ¿Quién es el metal? ¿El hierro o el oxígeno? El hierro. Perfecto. Entonces, hierro va a reaccionar con oxígeno para formar este compuesto. ¿Sí? Acuérdense que vimos la primera clase, si no me acuerdo, que estaba la ley de conservación de la masa, las reacciones químicas, entonces tengo que tener el mismo número de átomos de reactivos y de productos, ¿sí? Créanme que si yo quiero escribir la reacción completa, por ahora, a ver si la hice bien. No, no la hice bien, hay que balancearla. ¿Dónde está la goma? ¿Esto se puede borrar? Sí. Bien, tenemos que balancear de alguna manera esta ecuación química. Pero por ahora, para ir más rápido, pongámosle el nombre a esto. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Asignar los números de oxidación. Bien, voy a mi tabla periódica. El hierro tiene 2 números de oxidación posibles, así que tengo que ir a buscar la regla. ¿Qué es lo que sé? Que el oxígeno siempre tiene número de oxidación -2, a no ser que forme un peróxido. Entonces, -2. La suma de los números de oxidación tiene que ser igual a 0, con lo cual el número de oxidación del hierro va a ser +3. ¿Sí? Fíjense que en general están cruzados el número de oxidación y la atomicidad. ¿Sí? Ténganlo en cuenta. Ahora bien. Es férrico. Perdón, Bueno. Max. Digo que por la nomenclatura clásica sería férrico, ¿Por qué? porque con el -2 es ferroso y con el -3 es férrico. Ni. Hay algo mal en lo que me dijiste. ¿Qué número de oxidación tiene el hierro? 2 y 3. Más 3. Más 2. -2, ¿sí? Bien, está relacionado con eso. Entonces, si yo lo quiero nombrar según la nomenclatura clásica, me dice, se los nombra como óxidos de y el nombre del metal, y si el metal posee más de un número de oxidación, utilizo el prefijo o el sufijo correspondiente. Entonces, la nomenclatura clásica, este va a ser óxido, y como el hierro, que su nombre deriva del latín, entonces usamos fer algo, fer y una terminación, como tiene de sus 2 posibles números de oxidación el mayor,
¿sí? Porque el hierro tiene hierro más 2 o hierro más 3, entonces usa el mayor, va a ser el óxido férrico. ¿Sí? ¿Entendieron todos cómo funciona? ¿O se durmieron ya y recién empezamos? Sí, profesora. Y ahí si sería más 2, ahí sería el ferroso cuando tenga el menor número de oxidación. Ahí Sería sí. el óxido ferroso, sí, Ok, muy bien. bien. Y si tiene, en el caso hay alguno que tenga 3, no, Sí, son claro, 2. pero no el hierro. No, está bien, está bien. Ahora vamos a ver un ejemplo. Bien, ¿Sí? perfecto. Bien. Si hubiera alguno que tuviera 3, tenés que ir a la tabla anterior, a esta, que la tenés en tu tabla periódica, y como tiene 3, vas a usar el prefijo y el sufijo. ¿Sí? Sí, profesora, gracias. Bien, entonces, dijimos, va a ser el óxido férrico en la nomenclatura clásica. En la nomenclatura según numeral de Stokes, dice, se nombra como óxido de y el nombre de metal y se pone el número de oxidación en números romanos y entre paréntesis luego del nombre del metal. Entonces, va a ser el óxido de hierro y entre paréntesis su número de oxidación en número romano, 3. ¿Está bien? Óxido de hierro, 3. Y en la nomenclatura por atomicidad tengo que nombrar todos los elementos que lo componen y decir cuántos de ellos tengo. Entonces, como oxígenos tengo 3 y estoy formando un óxido, este va a ser el trióxido de dihierro. ¿Sí? Y bueno, es larga, es un embole, pero traten de mantenerse despiertos. Ahora bien, les había puesto hace un rato, les había compartido una pizarra. ¿Sí? Vayan a la pizarra. Les vuelvo a poner en el chat para los que se sumaron últimos. Bien, entonces, ay, la moví. Si yo ahora quiero escribir la fórmula del óxido cúprico, ¿cómo hago? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que lo primero que tengo que hacer es saber de qué compuesto químico me están hablando y reconocerlo según su nomenclatura? Ya me dice óxido y el cobre es un metal, así que eso va a ser un óxido básico. ¿Y qué forma va a tener? Eso va a tener forma de un metal, que es el cobre, oxígeno. ¿Sí? Esta es una forma de resolver, llegar a la fórmula química del óxido cúprico. ¿Qué es lo otro que yo sé? Que el número de oxidación del oxígeno siempre es -2. ¿Está bien? Entonces ya lo puedo asignar. Asigno el número de oxidación. ¿Qué más sé por su nombre? Que el cobre está actuando con su mayor número de oxidación porque su nomenclatura termina en ico. ¿Sí? Entonces, ¿con qué número de oxidación va a actuar el cobre? ¿Qué números de oxidación posible tiene el cobre? Eso lo encuentran en la tabla periódica. Del 2 al 4, profesora, decir el 4. El cobre es cobre 2 y cobre 4. Otra vez no tengo yo la tabla periódica. A mí me parece cobre 2 y Perdón. cobre 1. Cobre 1 y 2, sí, cobre 1 y 2, 1 y 2, sí, perdón. Ahí estamos. Voy a buscar mi tabla periódica. Entonces, como usa el mayor, ¿qué número de oxidación va a tener? +2, Más 2, sí. porque termina en ico. Puedo rechequear, cruzo el número de oxidación, como vimos en el ejemplo anterior, ¿sí? Podría poner un 2 acá abajo y un 2 acá abajo, pero se me termina simplificando.
o puedo verificar que la suma de los números de oxidación es igual a la carga de la molécula, con lo cual este es el óxido cúprico. ¿Sí? Camino de ida, es decir, a partir de conocer la fórmula química, nombro el compuesto. Camino de vuelta, a partir de conocer el nombre, tengo que llegar a la fórmula química. ¿Sí? Bien, sí, profesora. Perfecto. Siguiente compuesto. Si esto me da bola. Óxidos ácidos. Los óxidos ácidos están formados por un no metal y el oxígeno. ¿Sí? Es decir, el no metal reacciona con una molécula de oxígeno para formar un óxido que tiene esta forma. Ejemplo, este óxido de acá. El carbono reacciona con el oxígeno para formar este óxido. Fíjense que les puse que es un compuesto binario. ¿Por qué? Porque está formado por dos elementos distintos. ¿Cómo se nombran? Bien, se los nombra como óxidos de, y tengo que utilizar el prefijo y el sufijo en la nomenclatura clásica. Con lo cual, para saber el prefijo y el sufijo, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Asignar el número de oxidación. El número de oxidación del oxígeno siempre es -2, a no ser que forme un peróxido o un superóxido, que no es el caso. Entonces, este compuesto que a mí me están dando no tiene carga. ¿Cuál va a ser el número de oxidación del carbono? 2. Positivo o negativo. Siempre tiene que tener la Positivo. carga. Positivo, +2. Perfecto. Asigno los números de oxidación. Me fijo qué tipo de nomenclatura me están pidiendo y lo nombro. El carbono tiene dos posibles números de oxidación, 2 y 4. Está actuando con el menor. Y en la nomenclatura clásica me dice que es óxido de o el no metal seguido de su terminación. Entonces, ¿cómo se llama este? ¿Óxido? Óxido de carbono. Pero el carbono tiene dos números de oxidación, entonces tengo que agregar la terminación correspondiente. ¿Óxido carbonoso? Óxido Sí. carbonoso. Ah, ¿Sí? ¿Está claro? Tengo que, la nomenclatura, indicar qué número de oxidación estoy usando. En la nomenclatura clásica, eso lo hago a través de la terminación. Y cuando es necesario, el prefijo. ¿Sí? Bien. Ahora, si lo quiero nombrar según el numeral de Stokes, es más fácil, porque lo nombro como óxido de, el no metal, y el número de oxidación en números romanos entre paréntesis. Con lo cual, ¿cómo se llamaría este? Óxido de carbono 2, profesora. Óxido de carbono 2. Perfecto, es la más fácil. Bien. Bien. Y por atomicidad, tengo que nombrar todos los átomos que forman la molécula. Con lo cual, monóxido de carbono. ¿Sí? En general, para el elemento hay veces que usamos el mono y hay veces que no. Hay sutilezas. ¿Sí? Y si alguno va a chequear a un libro de química bastante más viejo, los óxidos ácidos se los conocía también con el nombre de anhídridos. Entonces este sería el anhídrido carbonoso. Si no recuerdo mal, quizás hay un ejemplo en la guía de trabajos prácticos donde nombramos algún anhídrido ahí. Otro ejemplo, vuelvan a la pizarra, ¿sí? ¿Cómo se llama este óxido que está acá? Cloro 2, oxígeno 5, por la nomenclatura clásica.
¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Asignar los números de oxidación. ¿Cuál es el que conozco? Casi siempre el del oxígeno. El oxígeno es -2. Con lo cual, ¿cuál va a ser el número de oxidación del cloro? 5 positivo. Perfecto, entonces, ¿cómo se va a llamar este? ¿Cuáles son los números de oxidación más comunes del cloro? 1, 3, 5 y 7. Perfecto. Y está actuando, fíjense acá en la pizarra, que está actuando con el tercero. Sí, sería Entonces, óxido clorhídrico. clórico, Clórico, perdón. ¿sí? Óxido clórico en la nomenclatura clásica. En la nomenclatura según numeral de Stokes, Óxido de cloro 3. 5, perdón. Óxido de cloro óxido de 5. cloro 5. Bien, y por atomicidad, Pentaoxígeno de dicloro. pentaóxido de dicloro. ¿Está bien? Porque el oxígeno lo nombro como óxido. ¿Sí? Sí, sí. Bien, y si ahora les digo, escriban la fórmula del óxido nítrico. Te diría que lo tenemos permitido escribir en el Ah, no tienen. Jamboard. ¿Cómo hago para permitirles escribir en el... Es que ahí el que quiere escribir, arriba a la derecha te aparece solo ver, cliqueas ahí, te pueden pedir permiso para editar. Obtener ayuda, enviar comentarios, ver historial, cambiar de nombre, ahí me decís. No, para los alumnos, a los alumnos les El- aparece para pedirte permiso para que puedan escribir. Arriba a la El derecha. permiso te llega al correo. Claro, Si claro. quieres escribir el correo. Ah, bueno, pero entonces le tengo que compartir el enlace por correo, Julio. No, a la hora de crear el Jamboard, pues darnos determinados permisos. El que viene por defecto viene como solo mirar. Ah, perdón, la próxima vez lo creo para que ustedes puedan escribir, pero yo lo escribo y ustedes me lo dicen. Óxido nítrico. Nitr es la primera parte del nombre griego para el nitrógeno. ¿Sí? Entonces, el elemento que va a formar parte de este óxido es el nitrógeno. Nitrógeno, y como es el óxido nítrico, oxígeno. ¿Sí? Estoy asociando la nomenclatura con el tipo de compuesto y el tipo de elementos que lo forman. No metal, oxígeno. Bien. Números de oxidación. ¿Cuál conozco? El del oxígeno. Del oxígeno. -2. Genial. Y ahora, óxido nítrico. ¿Qué número de oxidación va a tener el nitrógeno? 2. No, está usando el más alto y el nitrógeno tiene 1, 3 y 5. Bien, Sería el 5. bien. ¿Sí? ¿Quedó claro para todos? Porque Ok, la sí. terminación Sí, es el cico, más nítrico. tiene 3 Sí. posibles. ¿Sí? Bien. Y ahora, para completar esta molécula, la forma más fácil es cruzar el número de oxidación con la atomicidad. ¿Por qué? Porque la suma de los números de oxidación me tiene que dar igual a 0. Entonces, más 5 por 2, más 10. Menos 2 por 5, menos 10, 0. ¿Sí? A partir del nombre, escribimos la fórmula del compuesto. Profe, Sí, que para mí, en mi tabla, el nitrógeno me muestra otros estados de oxidación, que son el 2, 3, 4 y 5. ¿Y qué yo dije hace un rato? ¿Qué dije yo No hace me un rato? acuerdo. Que al ser un grupo impar, sus estados de oxidación suelen ser impares. Impares. Los números de oxidación más comunes en los compuestos químicos más comunes, que son los con los que vamos a trabajar con nosotros, van a ser los impares, 1, 3 y 5. ¿Sí? Ah, ok. Sí, sí.
Si a mí me marca 1, 2, más, menos 3, 4 y 5. Por eso, pero hay algunos de esos raros vamos a usar, pero no es la mayoría de los casos. Son casos puntuales, sí, está bien. Son casos puntuales. Por Está eso, de alguna Ah, manera, buenísimo. para evitar tener demasiada información y hacernos demasiado lío con los nombres, les digo, los más comunes son estos, ¿sí? Y la regla es par con par, impar con impar. Pero ya se están dando cuenta, si volvemos al PowerPoint, que nomenclatura hay que estudiarla. No hay forma. ¿Sí? Si volvemos al PowerPoint, entonces, esto es lo que veíamos recién en el ejemplo, más de un número de oxidación, por ejemplo el cloro, que tiene los más comunes 1, 3, 5 y 7, vamos a tener con el menor de los menores el óxido hipocloroso. ¿Sí? Estoy acá. Después, cuando actúe con más 3, voy a tener el óxido cloroso. Cuando actúe con más 5, voy a tener el óxido clórico, acá. Y cuando actúe con el más 7, va a ser el óxido perclórico. ¿Sí? Sí, profesora. Perfecto. Podemos seguir avanzando. Nuevo compuesto, hidruro metálico. Acuérdense que ya el tipo de compuesto dice hidruro, uro. Uro me tiene que empezar a sonar de ahora en adelante. Los hidruros metálicos se forman cuando el hidrógeno reacciona con un metal para darme el hidruro que tiene esta forma. Hidrógeno, metal. ¿Sí? O la forma correcta es poner primero el elemento más electropositivo, es decir, el metal, y después el más electronegativo, en este caso, el hidrógeno. Si se acuerdan las reglas de los números de oxidación, hay una que dice que el número de oxidación del hidrógeno siempre es más 1, a no ser que forme un hidruro metálico, en el cual es menos 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el metal es muy electropositivo y sus electrones de valencia se los va a sacar de encima. Bien, ¿cómo se nombran los hidruros metálicos? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para nombrar este hidruro? Asignar los números de oxidación. Entonces, hidrógeno unido a un metal, muy grande. El número de oxidación va a ser ¿Menos 1, profesora? menos 1, sí, no duden. Menos 1 Entonces, está bien, sí. ¿cuál va a ser el número de oxidación del hierro? Hierro. Más 3. Más 3, ¿por qué? Porque esta molécula, así como se las presento, El uro, no sí. tiene carga. Sí. Genial. Más 3. Hasta ahora no sé nada más. Asigné los números de oxidación. ¿Por qué les dije? Miren, se los escribí y los tenía en el animado. Les dije que se acuerden de uro, ¿por qué? Porque el menor número de oxidación y negativo siempre, siempre, siempre implica terminación uro. ¿Está bien? Hidruro, hidrógeno. Esto significa que el hidrógeno, que tiene el menor número de oxidación y negativo, va a terminar en uro. Entonces, en la nomenclatura clásica esto va a ser hidruro, y ahora tengo que decir el metal, y como el metal tiene más de un número de oxidación, la terminación correspondiente. Entonces, hidruro, ¿qué? ¿Ferroso, profesora? ¿Qué No, número de usando el más oxidación? alto es férrico. Férrico, entonces. Está bien, ahí tengo que ver eso. No tengo la primera, por eso. Férrico. Claro, siempre Férrico más tienen alto. que ver la tabla periódica de ustedes. Por eso les decía que si podían tener una tabla periódica física en papel con ustedes, es re útil, ¿sí? Que ir a buscar una electrónica. Entonces, hidruro férrico en la nomenclatura tradicional, clásica Bien. o tradicional. La otra más fácil, utilizando el numeral de Stokes.
¿Cómo lo voy a llamar? Hidruro de el metal con el número de oxidación, el número romano entre paréntesis al lado. Con lo cual, ¿cuál va a ser? Hidruro de hierro 3. Exacto. ¿Sí? Y por atomicidad tengo que nombrar todos los elementos que lo componen en la molécula. Por lo tanto, trihidruro de hierro. ¿Está bien? Bien, bien. Siempre cuando es en este caso el trip, corresponde a la molécula de hidrógeno ahí, profesora. Y Y fíjense que en general al metal o al no metal no estamos diciendo que es monohierro sí, sí. o monoférrico, en realidad. ¿Está bien? Bien, bien, bien. Este, ¿hace falta que hagamos un ejemplo en la pizarra? ¿Otro ejemplo o avanzamos? Esta facilita. Paso a otro compuesto. Hidruros no metálicos, o también conocidos como hidrácidos. ¿Está bien? Acá me tengo que acordar, hidruro no metálico, me tiene que sonar ácido. ¿Sí? Entonces, cuando el hidrógeno reacciona con un metal, se forma el hidruro no metálico, que tiene esta forma, hidrógeno no metal. ¿Sí? ¿Cómo lo nombro? Y este ya tiene la respuesta. Lo voy a nombrar como, en la nomenclatura clásica, como ácido y el nombre del no metal con la terminación hídrico. ¿Sí? Entonces, este en la nomenclatura tradicional va a ser el ácido clorhídrico. Fíjense que solo en este caso, que es un ácido, no voy a usar la terminación uro, sino que voy a usar el hídrico. ¿Está bien? Es como la excepción a la regla. En los hidrácidos, en la nomenclatura clásica, el no metal termina en hídrico. Ácido clorhídrico. HF, ácido fluorhídrico. ¿Sí? Ácido bromhídrico. Y por la nomenclatura moderna, ahora sí, se nombra como el nombre del no metal con la terminación uro seguido de la palabra hidrógeno. Entonces, Cloruro de hidrógeno. bien, ¿y por qué le puse la terminación uro? ¿Por qué le puse la terminación uro? Por ser un hidruro. Por tener el menor estado de oxidación y negativo, ¿no? Exacto, ¿sí? Vale también por ser un hidruro no metálico, pero la que no falla, salvo la excepción, en la clásica es menor número de oxidación y negativo, la terminación es uro. ¿Sí? Bien, sí, profesora. La consulta, profesora, porque yo llegué a entrar tarde. En una de las primeras diapositivas estaba la tabla con las nomenclaturas estas, las terminaciones. Están las más usadas, pero vos después Bien, tenés que ir tomando de ahí para bien. cada tipo de nomenclatura. Ok, gracias. Bárbaro. Antes de irme a este, vamos a la pizarra. Si yo ahora les digo, escribamos el ácido sulfídrico. Sulf viene de sulfur, azufre. Primero, ¿de qué tipo de elemento químico se trata? De un hidruro no metálico. De un hidruro no metálico o un hidrácido. Entonces, esto va a tener forma de hidrógeno y no metal. ¿Cuál va a ser el no metal? El azufre. Porque es sulfídrico. Sulfídrico, que es ese.
Bien, azufre es el subsímbolo químico. Perfecto. La terminación es hídrico en la nomenclatura clásica, con lo cual, ¿qué número de oxidación va a tener el azufre acá? El más chico y negativo, -2. Bien, ¿cuál va a ser el número de oxidación del hidrógeno? 2. ¿Qué números de oxidación según las reglas puede tener el hidrógeno? +1 y -1. No, +1 y -1. ¿Por qué? Porque además está en el grupo 1 de la tabla periódica, tiene un único electrón, que es ese electrón que va a perder. O sea, no puede tener otro número de oxidación que no sea +1 o -1, ¿sí? Sí, sí. Como no es un hidruro metálico, es +1. Entonces, como el ácido sulfídrico no tiene carga, es una molécula neutra, invierto los números de oxidación y esta es la fórmula química del ácido sulfídrico. Es el causante del olor a huevo podrido, ¿sí? Bien. Bien. ¿Y en la nomenclatura moderna, cómo se llama? Siguiendo con el numeral de Stokes. Tienen el machete ahí en la pizarra, ¿sí? Ácido, azufre. Menor número de oxidación y negativo. Fíjense, moderna dice, se denomina como el nombre del no metal, terminación uro, porque tiene el menor número de oxidación y negativo, seguido de la palabra hidrógeno. Sería ¿Sulfuro de hidrógeno? sulfuro de hidrógeno. Sulfuro de hidrógeno, perfecto. ¿Van entendiendo cómo funciona esto? Sí, sí, profesora. Buenísimo. Hoy va a ser un matete, Sí, va a ser un matete eso, hay que separar bien. ya les voy a dar a ustedes la tarea que tienen que hacer para tratar de desenredar este lindo lío que van a tener cuando terminemos. Perfecto. Ay, hice algún lío, perdón. Volvamos al PowerPoint. Bien. Paso a un nuevo compuesto. Hidróxidos. ¿Sí? Los hidróxidos tienen esta forma. Un metal que está unido a un grupo que se llama oxidrilo. ¿Sí? El grupo oxidrilo es este que vemos acá, es un oxígeno unido a un hidrógeno. Pero todo el grupo es un anión, tiene una carga negativa. En el oxidrilo, ¿sí? El oxígeno tiene número de oxidación -2 y el hidrógeno tiene número de oxidación +1. Fíjense que como es un metal y además tiene oxígeno y tiene hidrógeno, 3 elementos distintos, es un elemento ternario, un compuesto ternario, ¿sí? ¿Cómo se forma el hidróxido? El hidróxido se forma a partir de un óxido básico cuando reacciona con el agua. Entonces, el óxido básico que tenía la forma de un metal oxígeno más agua me da el hidróxido de ese metal. ¿Cómo escribo, cuando escribo la ecuación de formación, la fórmula del hidróxido, perdón, ¿no? Bien, a mí me es fácil empezar por los oxidrilos y después agrego el metal y tengo en cuenta los números de oxidación. Vamos a ver de qué se trata eso y cómo los nombro. Dado el hidróxido, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Siempre asignar los números de oxidación. Número de oxidación del oxígeno, -2, número de oxidación del hidrógeno, +1. Todo el oxidrilo tiene número de oxidación -1, como está indicado acá arriba. Sí. -2 +1, ay, perdón, que se ve horrible, +1
Menos 1 por 2, menos 2. Con lo cual, ¿qué número de oxidación va a tener el hierro? 2. ¿Positivo o negativo? Más Positivo. Más 2. Más 2. Perfecto. Entonces, quedó horrible. ¿Cómo se va a llamar ese hidróxido? En nomenclatura clásica. Dice hidróxido de el metal, y si el metal tiene más de un número de oxidación, use la terminación correspondiente. Entonces, ¿cuál va a ser ese? ¿El hidróxido? Ferroso. El ferroso, hidróxido ferroso. ¿Por qué? Porque tiene el mayor número de oxidación y positivo. el menor. Sí, el El menor. menor número de oxidación, ¿queda claro? El hierro puede ser hierro 2 o hierro 3. Ah, está bien, es el menor de los dos, perdón, está bien. Hierro 2, hierro 3. Bien, perfecto. Hidróxido ferroso. Cuando voy a la nomenclatura moderna o de Stokes, ¿sí? Lo nombro como hidróxido del metal con el número de oxidación entre paréntesis. Entonces, hidróxido de hierro 2. ¿Sí? Y cuando voy por atomicidad, lo que tengo que hacer es nombrar cuántos grupos oxidrilos tengo. Entonces, dihidróxido de hierro. ¿Está bien? ¿Por qué en este caso no indico el número de oxidación? Porque lo estoy de alguna manera indicando con la cantidad de oxidrilos que hay en la molécula. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? Sí, profe. Bien. Perdón, profesora, se entrecortó. ¿Puede repetir la última parte? Sí, que en realidad, como todo el grupo oxidrilo tiene un número de oxidación menos 1, ¿sí? Sí. Sería redundante si yo te nombrara por atomicidad, si le tuviera que poner alguna terminación, que en realidad por atomicidad no usamos terminaciones, sino que nombramos la cantidad de elementos que tenemos, de átomos de ese elemento que tenemos. Ok. ¿Sí? Bueno. Bien. Vamos un paso para atrás. Ahora que asignamos los números de oxidación, fíjense acá, en este óxido ferroso, ¿está bien? Fíjense que el número de oxidación del hierro, ¿cuál es en el óxido? El oxígeno es menos 2. 2 positivos, profesora. Más 2. Sí, acá está mal la molécula, perdón. Acá es más 2. Esta molécula está mal. Ahí se las voy a corregir. Es el feo. Ay, estoy viendo cualquier cosa. Después se las voy a corregir. Este óxido en realidad es este. ¿Sí? Entonces, del óxido al hidróxido, ninguno de los elementos cambia su número de oxidación. Siempre se mantienen. ¿Sí? El hierro va a seguir siendo más 2, el oxígeno va a seguir siendo menos 2 y el hidrógeno va a seguir siendo más 1. ¿Está bien? Estos son, dentro de todo, facilitos. Uno más, un compuesto más. Oxoácidos o ácidos oxigenados. ¿Qué otros ácidos conocíamos? Los hidruros de no metal, que eran los hidrácidos. Y si se acuerdan, en su fórmula química no tienen oxígeno. ¿Sí? La diferencia es que el oxoácido en su fórmula química tiene oxígeno. ¿Sí? Y tienen esta forma: hidrógeno, no metal, oxígeno. Se forman a partir de un óxido ácido, más agua.
Entonces, el óxido ácido era un no metal oxígeno más agua me permite hidrógeno no metal oxígeno. ¿Está bien? Por ejemplo, para formar este ácido reacciona este óxido en agua que me va a dar este ácido. Que si bien tienen el nombre ahí abajo, porque me quedó mal animada, tratemos de deducirlo. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando quiero darle el nombre al ácido? Asignar los números de oxidación. A esta altura ya sabemos. El oxígeno, perdón, es -2. El hidrógeno es +1. Entonces, el azufre, ¿qué número de oxidación va a tener? +4, ¿Por qué? para que Porque- esté estable. Es estable ese ácido. ¿Por qué? Porque tiene que ser neutro, la molécula es Claro, eso. neutra. ¿Sí? Bien, acordémonos que si nos toca rendir final oral, hablemos con propiedad. Este va a ser, entonces, +4. El azufre tiene 3 posibles números de oxidación. Aunque 2, 4 y 6. los más comunes, ¿sí? Bien, actúa con el del medio. Entonces, lo nombro como ácido, ¿sí? Le sigue el nombre del elemento central, que es el no metal, con su número de oxidación y la terminación correspondiente. Entonces, en la nomenclatura clásica va a ser el ácido sulfuroso, porque es el número de oxidación del medio. ¿Está bien? Fíjense, ¿qué pasa acá? Este óxido, ¿cómo se llamaba? Asigno los números de oxidación. Óxido del no metal, el número de oxidación del azufre es +4. Look. Este era el óxido. ¿Están ahí? ¿Cómo se llama el SO2? ¿Sulfuroso? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿El sulfúrico no era, profesora? No, porque el número, los más comunes del azufre son 2, 4 y 6. Está Y actuando con el este del es el 4 medio, del medio. es el sulfuroso. Sulfuroso. ¿Sí? Fíjense, de nuevo, cuando el óxido reacciona con el agua para formar el oxoácido, no cambian los números de oxidación, ¿sí? Se mantienen. El azufre sigue teniendo el número de oxidación +4, que es el mismo que tenía en el óxido. Estos son todos tips que les hago notar para que cuando ustedes a partir del nombre tengan que escribir el compuesto, no se hagan demasiado lío. ¿Está bien? ¿Cómo lo nombro en la nomenclatura tradicional? Se nombra el átomo central con terminación ato y entre paréntesis se indica su estado de oxidación y por último se nombra el hidrógeno. Entonces, el no metal es el sulf, le pongo la terminación ato y el número de oxidación, sulfato 4 de hidrógeno. ¿Sí? En la nomenclatura moderna o de Stokes, fíjense que la terminación ato me va a indicar que tengo oxígeno en ese anión. Es la terminación de un anión y me va a indicar que tengo oxígeno. Si ese anión de no metal no tiene oxígeno, es un uro. Seguramente ese no metal va a tener menor número de oxidación y negativo. Vamos a la pizarra. Si yo ahora les digo, escribamos la fórmula química del ácido nítrico. ¿Qué tipo de elemento químico va a ser?
su nombre dice ácido. Entonces, hidrógeno va a tener que tener. Ahora, ¿va a ser un hidrácido o va a ser un oxoácido? No termina en hídrico. Acuérdense que el hidrácido terminaba en hídrico. Así que este no termina en hídrico, así que es un oxoácido. Oxoácido tiene esta forma que dice acá: hidrógeno, no metal, oxígeno. Como es nítrico, ¿cuál es el no metal? El nitrógeno. ¿Sí? Y ahora tengo que completar toda la fórmula. Para mí, hasta que se acostumbren, a veces es más fácil escribir la ecuación de formación. Es decir, ¿quién le va a dar vida a este ácido? Como es un oxoácido, es el óxido más el agua. ¿Sí? Acuérdense que el número de oxidación no cambia, con lo cual, si la terminación acá es ico, en el óxido también va a ser ico, es decir, que el nitrógeno va a tener uno de sus mayores números de oxidación. El oxígeno siempre es -2. Números posibles de oxidación del nitrógeno, 1, 3 y 5. Como termina en ico, ¿cuál va a ser? El 5. El El más más grande, 5. el más 5. Entonces, la fórmula química del óxido, cruzo el número de oxidación y la atomicidad, va a ser este óxido. Con agua me va a formar el ácido. Y la forma fácil de acordarse ahora es escribir hidrógeno, no metal, oxígeno y sumar todos los átomos. Es decir, hidrógenos, ¿cuántos tengo? 2. Debajo del hidrógeno pongo un 2. Nitrógeno, ¿cuánto tengo? 2. Debajo del nitrógeno pongo un 2. Y oxígenos, ¿cuánto tengo? 5 en el óxido más 1 en el agua, 6. ¿Sí? Fíjense que puedo simplificar dividiendo todo por 2, ¿sí? Y me va a quedar este compuesto, que es el ácido nítrico. ¿Sí? Todo el tiempo voy de atrás para adelante. Tengo que conocer la ecuación de formación, tengo que conocer la nomenclatura y tengo que saber asignar los números de oxidación. Cuando estemos entrenados con esto, podemos obviar escribir la ecuación de formación y resolverlo acá arriba. Pero mi consejo, además, para ir aprendiendo nomenclatura, es háganlo de la forma larga la primera vez. 2 o 3 veces háganlo de la forma larga y después pasamos a la forma corta. ¿Estamos? Faltan, que me gustaría darles 2. Y el otro queda como de tarea porque son casos más excepcionales. ¿Acá estamos? 2 tipos de compuesto más. Sí, sí. Sales de hidrácido. Bien. Las sales de hidrácidos o sales binarias están formadas por un metal y un no metal. ¿Sí? Acuérdense que el hidrácido era hidrógeno y no metal, y ese no metal tiene número de oxidación negativo y el menor, para ir uniendo cosas. ¿Cómo se forman estas sales de hidrácidos? Se forman cuando el hidrácido reacciona con un hidróxido para darme la sal más agua. ¿Sí? Fíjense que por eso les pinté de colorcito la molécula, que
Cuando se ocurre la reacción química, se rompe el hidrácido, se rompe el hidróxido y se intercambian los elementos. El metal se une al no metal y el hidrógeno se une al oxidrilo para dar agua. ¿Sí? Ejemplo, este hidrácido, que era el ácido clorhídrico, reacciona con el hidróxido ferroso, ¿sí? Para darme esta sal. ¿Cómo se va a llamar esa sal? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para nombrarla? Asignar los números de oxidación. ¿Sí? Acá los maté, porque la pregunta del millón es, el hierro tiene 2 números de oxidación posibles. Hierro 3 y hierro 4. Y el cloro tiene 4 números de oxidación más comunes y además puede existir negativo. ¿Sí? Con lo cual, a priori, ustedes me podrán decir cuál es el número de oxidación, cuál asigno primero. ¿Sí? La única forma de asignar uno primero y fácil es pensar que es una sal de hidrácido y en el hidrácido el no metal tiene su menor número de oxidación y negativo. Por ende, el número de oxidación del cloro va a ser el menor, que es -1, es 1 y negativo -1. ¿Se entendió? Entonces, ¿cuál va a ser el número de oxidación del hierro? +2. +2. ¿Cómo lo nombro? Menor número de oxidación y negativo, terminación uro. Entonces, en la nomenclatura clásica va a ser el cloruro. Y ahora tengo que nombrar el metal y su terminación. El hierro usa su menor número de oxidación en este caso. Entonces va a ser Férrico. ferroso. Ferroso. Oso, la menor. ¿Sí? Bien. Según la nomenclatura moderna o de numeral de Stokes, es más fácil porque el no metal tiene la terminación uro y luego se pone el nombre del metal con el número de oxidación entre paréntesis, el número romano. Así que va a ser el cloruro de hierro 2. ¿Sí? Y por atomicidad tengo que decir que tengo 2 aniones cloruros, con lo cual dicloruro de hierro. La clave de esta es acordarse de el no metal tiene el menor número de oxidación y negativo. Tips. ¿Sí? ¿Para qué? Para acordarme del uro. ¿Está bien? Una pequeña complicación, como casos excepcionales, y en este caso la excepción sería con el azufre. ¿Sí? Los ácidos en agua se disocian, ¿no? En vez de la molécula partirse la primera vez y darme hidrógeno por un lado y azufre por otro, se parte dando este compuesto intermedio, ¿sí? Y el hidrógeno que perdió el ácido lo tomó el agua. Entonces, este anión puede reaccionar con un hidróxido para darme una sal. Pero en este caso, como esta sal va a estar formada por 3 elementos, sería una sal ternaria. ¿Sí? Vale lo mismo. ¿Está bien? El anión se une al metal. Entonces, tengo esta sal. Los números de oxidación también se mantienen cuando se forma la sal. ¿Cómo va a ser la diferencia en el nombre? Que voy a tener que decir que este anión, que es el sulfuro de que venimos hablando siempre, recién, por tener su menor número de oxidación y negativo, le tengo que decir que además tiene un hidrógeno. Entonces, en la nomenclatura moderna se agrega la palabra hidrógeno. Entonces va a ser hidrógeno sulfuro de sodio.
sodio tiene un solo número de oxidación, no hace falta que agregue el numeral de Stokes entre paréntesis. Y en la nomenclatura tradicional, cuando tengo un hidrógeno así de más, me queda en su fórmula química, digo sulfuro ácido de sodio. Agrego la palabrita ácido y respeto uro, que es el menor número de oxidación, y negativo. ¿Sí? En estas sales es como la única o la más común de la que ustedes pueden ver como sales ácidas de hidrácido. ¿Sí? Última, y que incluye todos los conceptos que vieron hasta ahora. Son las más divertidas de todas para nombrar. Oxosales. Las oxosales se forman a partir de la reacción de un oxoácido con un hidróxido. Como todas las sales, se forman a partir de un hidróxido más un ácido. Tienen esta forma las oxosales: metal, no metal, oxígeno. ¿Sí? Con lo que ya vieron hasta ahora van a saber que el metal va a venir del hidróxido y este grupo no metal oxígeno va a venir del oxoácido. Entonces, un oxoácido más un hidróxido me da la oxosal más agua. Ejemplo, oxoácido, ácido sulfúrico, ¿sí? Más un hidróxido, por ejemplo, hidróxido de aluminio, me va a dar la oxosal más agua. Vale lo mismo, se parte acá, se parte acá, se forma el agua y se forma la sal con lo que queda. Otro ejemplo, ácido sulfúrico más hidróxido plúmbico, porque el plomo tiene números de oxidación más 1 y más 2. No, el plomo, ¿qué números de oxidación tiene? 2 y 4. Plumboso, ¿sí? Me va a formar esta oxosal. Se parte la molécula acá, se parte la molécula acá, se forma agua y se forma la sal. ¿Cómo la nombro? Acá vale la regla que decía un compañero de ustedes: oso chiquito, pico de pato. ¿Qué quiere decir esta regla? Que la terminación oso en el ácido, ¿sí? En la sal pasa a ser ito, y que la terminación ico en el ácido, en la sal, pasa a ser pato. Entonces, este ácido es si asigno los números de oxidación, ¿quién lo nombra? A ver quién se anima. Los prefijos no cambian. Asigno el número de oxidación. El número de oxidación del oxígeno siempre es -2, a no ser que forme un peróxido o superóxido, no es el caso. El número de oxidación del hidrógeno es +1, con lo cual, ¿cuál es el número de oxidación del azufre acá? +1 por 2, +2. -2 por 4, -8. O sea, como es una molécula neutra, ¿cuál es el número de oxidación del azufre? ¿El 6? ¿Positivo o negativo? Más 6, perdón. Más 6. Entonces, ¿cómo se llama este ácido? Es el más grande, así que es sulfídrico. La terminación hídrico era de los hidruros no metálicos. Y acá tengo oxígeno, con lo cual, ácido sulfúrico.
¿sí? Hídrico, no hay oxígeno, y acá hay oxígeno en la fórmula del ácido. Entonces, ácido sulfúrico. ¿Les queda claro a todos? Sí, 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 sí. Bien. Cuando forme la sal, el anión, que en el ácido es ico, tiene una terminación ico, ahora va a terminar en ato. Entonces, este anión, el que forma parte de la sal, va a ser el sulfato. ¿Está bien? Y yo les dije hace un rato que si decía ato, seguro que hay oxígeno en la fórmula. ¿Está bien? Si hay oso y si hay hito, también hay oxígeno. Ahora bien, me falta nombrar el metal. Asigno los números de oxidación que se mantienen del ácido a la sal, con lo cual este es menos 2, este es más 6. ¿Cuál va a ser el número de oxidación del plomo? Menos 2 por 4, menos 8, más 6. Como es una sal neutra, Más el 2. número de oxidación del plomo. Más 2. Perfecto. Que era el mismo que tenía en el hidróxido. Entonces, el plomo tiene 2 números de oxidación posible. Entonces, cuando nombro la sal, voy a decir sulfato plumboso. ¿Sí? Fíjense, el anión tiene, el azufre tiene el mayor número de oxidación y el mayor número de oxidación, perdón, por eso termina en ato. Y el plomo, como de los 2 números de oxidación posibles está actuando con el menor, la terminación es oso. ¿Sí? Y toda la nomenclatura que vimos se las combinamos en un único compuesto. Moraleja, hay que estudiar nomenclatura. En la nomenclatura moderna es más fácil, ¿por qué? Porque se nombra como el anión sigue las mismas reglas de nomenclatura que la nomenclatura clásica, mientras que para el catión o el metal se escribe el nombre y entre paréntesis su estado de oxidación. Entonces, sulfato de plomo 2. Ahí. ¿Sí? ¿Está claro? Se empieza a mezclar todo. Como les decía, ito-ato indica que hay oxígeno. A modo de ejemplo, ¿sí? Cómo se nombran los aniones y cómo cambiarían en la sal. Por ejemplo, ácido nítrico pasa a ser el ion nitrato. En el ácido sulfúrico, es el que vimos recién, pasa a ser el ion sulfato. En el ácido sulfuroso es el anión sulfito, en la nomenclatura tradicional. Y en este ácido, que es el perclórico, el anión es el perclorato. ¿Sí? A modo de ejemplo. Lo mismo, mantiene la terminación, pero tengo que agregar el número de oxidación entre paréntesis en la nomenclatura moderna. Bien. Cuando forme la oxosal a partir del nombre, tengo que tener en cuenta que la sal no tiene cargas, ¿sí? Que lo que viene del ácido, es decir, el anión, se mantiene en la sal. Lo que vimos acá, ¿sí? El sulfato se mantiene en la sal, no cambia. El anión permanece constante. Y que ninguno de los elementos cambia su número de oxidación. Con lo cual, me tengo que armar de paciencia para escribir la fórmula química de la sal. Por atomicidad, tengo que nombrar de nuevo, ¿sí?
todos los elementos que forman parte de esa fórmula. Entonces, en el catión este, el sulfato, y la sal que va a dar es el tetraoxosulfato. Tengo azufre, termina en ato, o sea que tengo oxígeno, 4 átomos de azufre, con lo cual tetraoxosulfato de plomo. ¿Sí? En este caso, trioxosulfato de sodio. Y fíjense en este, en el nitrato de calcio, en la nomenclatura por atomicidad, tengo 2 aniones nitratos, por eso los puse entre paréntesis. ¿Qué significa ese paréntesis? Que este grupo, nitrógeno, oxígeno 3, en esa molécula hay 2 de esos grupos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué les queda de tarea? Les estoy compartiendo algo que no les tengo que compartir. Ahí está. ¿Qué les queda de tarea a ustedes? Ahora sí. Les quedan de tarea. Hay algunos ejercicios, o sea que véanlo, este tema, cuando hagan los ejercicios en la práctica. Los compuestos cuaternarios. ¿Por qué? Porque estos compuestos cuaternarios surgen ¿de qué? De mezclar todos los que vimos hasta ahora. Entonces, ya tienen un lío importante en la cabeza que si yo les digo cómo nombrar estos compuestos, no me van a dar bola. Con lo cual, prefiero que estudien hasta oxosales y después recién nos metemos con nombrar estos compuestos. ¿Sí? Lo mismo con las sales ácidas o hidrógeno oxosales. Pasa lo mismo. Primero, estas son similares a las sales ácidas de hidrácido, pero primero aprendan a nombrar los oxoácidos para después poder nombrar las sales ácidas y por último poder nombrar sales de este tipo en las cuales ven en su fórmula química que tienen 2 metales. ¿Sí? Casos excepcionales y particulares. ¿Lo conocen a este? A ver si me sale el chistecito que había. Pero me parece que no me va a funcionar. Los que somos más antiguos vamos a saber que este era Ramiro Caballasca. Y el Ramiro Caballasca decía: me hierve la cabeza. No estarían dando el audio. Después se los paso. Después de tanta nomenclatura... Pasa, Palmiro. Me hierve la cabeza. Somos pocos los que lo vimos cuando era chicos, pero después de tanta nomenclatura nos hierve la cabeza y ya no entendemos nada. Recomendación, y acá hacemos un intervalo y después siguen. ¿Sí? Yo les diría, hagan esta tabla. El resumen de julio es buenísimo y el resumen de julio les va a servir para armar esta tabla. Esta tabla tiene que tener la pinta de tipo de compuesto, óxido-ácido. Ese tipo de compuesto en la fórmula química, aquí tiene que haber un metal y oxígeno. Bien, ¿cómo lo nombro en nomenclatura clásica? Voy a la teórica y me robo el cachito de la tabla que yo les puse en la teórica. ¿Sí? O voy al resumen de julio y me robo el cachito de ahí, que es lo que yo hice. Me robé del resumen de julio. ¿Está bien? Y así para cada uno de los compuestos que vimos. Entonces, cuando voy a la guía de trabajos prácticos y el ejercicio 1 me dice nombre el compuesto tal, por ejemplo, el ácido perclórico, ustedes ya van a venir a la tabla y van a saber identificar de cómo termina en ico, ¿está bien? Que es un ácido, entonces por quiénes va a estar formado y así. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Siguen vivos?
Perfecto. Le contesto a Nicolás, la guía va a estar hasta la próxima teórica. Y la próxima teórica no es el viernes, es el miércoles. Gracias a la voz de mi conciencia que me diga